A veces cuando grabo mi videocolumna todos los domingos a las 5 de la tarde, antes de postearla a las 6 en mi canal, cuyo lema reza: donde la verdad se trata, retrato ficción. Por supuesto que a través de este relato, dirigido a una persona concreta, llamada Felipe, también voy a retratar ficción. Y digo también porque recientemente leí un relato que me tiene muy deprimido, muy triste. No tanto por la intencionalidad con que fue construido y fabricado y adecuado y editado por personas que claramente me quieren dañar, pero me quieren dañar del modo más hondo, no porque me quieran mandar a la cárcel o desterrar de la Universidad Nacional de Colombia donde trabajo, a la que llamo Pontificia Universidad Nacional de Colombia, ni porque pretendan evidentemente que el gobierno del presidente Petro ya no me nombre en absoluto cargo público nunca, porque desde hace tiempo pasaron el run de que yo iba a ser ministro de Cultura, que pretendía ser ministro de Educación, y usted, Felipe, concluye su relato diciendo que lo que desencadenó que se quejara era que un alto funcionario cercano a la Cancillería le dijo que a mí me iban a nombrar embajador en Francia y que iba a ir con toda contra usted. ¿No le parece eso paranoico? ¿Ridículamente paranoico? La persona que le haya dicho eso literalmente está fuera del tiesto. Y ahora suena el reloj que marca unas campanadas a los 45 minutos. Luego a la hora siguiente va a volver a sonar. Mis videocolumnas siempre las hago de chorro, derecho. No hago pausas, no las edito. Porque de la misma manera también escribo. Claro, cuando se escribe hay que corregir una y otra vez. Como su relato, que lo trabajaron muy bien y lo felicito porque usted o las personas que contribuyeron a fabricarlo lo hicieron de la manera más fríamente calculada, con todos los clichés, con todos los lugares comunes perfectos para servir un plato a la opinión pública, para no solamente que se linche a una persona, sino para instrumentalizar ese relato políticamente. Pero volvamos a su relato y volvamos a mi retrato, donde yo retrato también ficción. Cuando grabo mis videocolumnas, a veces Abelardo quiere aparecer y a veces no. Cuando tiene muchas ganas de aparecer pero quiere que le ruegue, pues lo dejo en libertad, pero conservo el cojín. Luego él puede llegar en cualquier momento y posarse aquí si quiere, si no, pues no, pega un salto y se va. Esa es su libertad dentro de este ámbito donde me encuentro recluido, en cautiverio. Y sí, me encuentro recluido y en cautiverio no solamente desde la pandemia, sino desde hace 3 años. Y usted lo sabe bien. Desde que salieron los informes sobre presuntas violencias de género en antropología de la Nacional, de la Pontificia Universidad Nacional de Colombia, en donde se fijaron solamente en el profesor Sanabria, a pesar de que otros profesores habían sido señalados con un número de narrativas bastante amplias, pues como ellos se quedaron calladitos y sufrieron en silencio, y cada quien es absolutamente digno de responder como puede y como quiere, lo cierto es que ninguno de ellos ha sido condenado. Y los rostros de Virgilio Becerra, de Gerardo Ardila, a quien usted detesta profundamente, y me lo dijo en 1000 ocasiones, y que detesta por razones, según usted, de arribismo, como si usted no fuera también arribista, porque una vez lo vio con una chaqueta de cuero y le dijo, con tono de esos golpeados santanderiano, ¿y esa chaqueta tan cara por qué se la pone usted? ¿Pero acaso usted no tenía recursos económicos suficientes para mantenerse como estudiante de antropología? En fin, pasemos. Su odio hacia Ardila me lo hizo partícipe. Y es bueno que lo reconozca públicamente, ya que ha hablado como víctima. El viejo Virgilio, y digo viejo en el sentido de abuelo porque lo quiero y porque me aterra lo que le hicieron, la manera como lo han vituperado y como lo han arrinconado, llegando a unos niveles monstruosos.
de si le llevaba la mano con el palustre a la estudiante haciendo un corte de arqueología para enseñarle bien a hacer un corte. El acoso. Y a otro profesor, Augusto, muy lúcido, querido, parco. A todos ellos los conozco porque de muchos fui su discípulo, pero también su jefe, ¿cómo le parece? Cuando fui decano de la Facultad de Ciencias Humanas entre el año 2008 y 2010. Grabe bien las fechas para que no vuelva a cometer errores de fechas si esto se debate como debe debatirse en los tribunales y en los escenarios donde corresponde, no ante el estado de opinión. Sí, fui decano de la Facultad de Ciencias Humanas del 2008 al 2010, junio, recuérdelo bien. Y usted lo señala claramente, aunque usted le tenía un apodo al rector Wasserman, lo llamaba Herr Chalón, ¿se acuerda? Usted decía que Herr Chalón, como lo llamaba, me nombró a mí, el decano maricón, para hacer gala de diversidad. Algo así dice en su relato. Supongamos que es eso. Pero hay unos méritos para ser decano de la Facultad de Ciencias Humanas y para haber sido el decano más joven, aunque eso para usted, que se jacta de haber sido un estudiante muy joven que ingresó en antropología, por supuesto en los demás, eso no vale. Perfecto. Dice que he sido siempre un arribista, afrancesado, que uso fular. Ay, hoy no me lo puse. Ayer sí, para atender a los señores del Espectador, a quienes les concedí una entrevista que estoy seguro que van a editar en un 90% y que no van a sacar lo que se trató en esta casa. Y por eso grabamos un detrás de cámaras completo, para difundirlo, en caso de que quieran hacerme lo que me hizo en otro momento Código Caracol, con una periodista miserable de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, continuemos. Sí, que usaba fular, fumaba pipa, y que hablaba en francés, y que hablo de libros que no he leído y de gente que no he conocido y todas esas cosas. Pero qué curioso, Felipe, yo le presenté a intelectuales franceses, entre otros a Michel Maffesoli, ¿se acuerda, en París? ¿O de eso no se acuerda? ¿Se acuerda las veces que recomendé su candidatura para que lo aceptaran en París cuando estaba desesperado, enloquecido de fumar tanta marihuana y de estar llevado en Bogotá? Un amigo le ayudó a irse del país. ¿Cómo le parece? Pero cuando se logró que por fin usted viajara al otro lado del mar y estudiara lo que quería y presentara un proyecto que yo le ayudé a revisar, de la misma manera que le ayudé a revisar y me trasnoché revisando su monografía de pregrado, porque usted se sentía incapaz de hablar del narcisismo de los gimnasios y renegaba del director de esa monografía, que según usted no habitaba el espacio donde vivía porque parecía que vivía en un hotel, y usted lo detestaba por su asepsia, lo detestaba porque no era con la libertad del otro hermano mayor de él, que ese sí es libre y que les da ejemplo a los menores. Pero en fin, a él yo lo estimo porque lo conozco desde estudiante de antropología, cuando estudiaba en los Andes, e inclusive compartimos escenarios de prácticas gay juntos en el Parque Nacional. ¿Cómo le parece? Era un sitio de draga el Parque Nacional, y los jóvenes, los muchachos, íbamos a draguear ahí, como los señores cacorros iban a draguear en los cines continuos y levantaban muchachos. Bueno, pues había estudiantes niños bien de los Andes, entre otras su director de monografía de pregrado, iba a draguear al Parque Nacional. ¿Por qué no? ¿Es que eso es malo? Él no era el único que dragueaba. ¿Sabe quién más dragueaba? Dieguito Uribe Vargas, que en paz descanse, un eminente profesor de la Facultad de Derecho de la Nacho, que se iba con tuy, gabardina y corbatín a la concha acústica, colgaba su impermeable y se frotaba con los estudiantes que recién llegaban de jugar fútbol. Y como esas anécdotas, ¿sabe usted, Felipe, que tengo miles, cientos para publicar, y que las recopilo, las adecuo, las corto, las copio y las pego, como usted hizo con su relato? Pero continuamos. Entonces sí, yo lo ayudé a terminar su monografía de pregrado, como usted me ayudaba a hacer presentaciones PowerPoint en Prezi para mis presentaciones, como amigo, no como un esclavo ni porque dependiera de mí, porque creo que hay que refrescarle la memoria. Usted nunca fue subordinado mío en el ICANN, usted no trabajó para mí, su contrato nunca fue conmigo. Recuérdelo, pida copia y refresque su memoria. Y no diga que es que por razones económicas
Sanabria lo llevó al ICANN para seguirlo usando y utilizando. No, 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 eso es falso. Revise bien las cosas y prepare bien su dossier para cuando esto se ventile donde debe. Pero continuamos, Felipe. ¿Cuántas veces vino a este apartamento usted? Cientos. Inclusive se supone que ayudó a pintarlo, pero después el pintor me contó que usted no le ayudó en absoluto a pintarlo. Lo que hizo fue tomarse todo mi trago, y hay testigos, y van a declarar también. Entonces usted es testigo de cómo se le cambió el color. Se le olvidó decirle eso al otro que me acusa. Porque en este momento estoy convencido, y con el dolor en el alma sé, que usted estaba detrás de todas las narrativas que pretendieron incriminarme. Con la señora esa, que no pasa una semana sin que trine algo contra mí para acabarme, porque se quiere vengar de mí. Eso por supuesto lo trataré en literatura, pero también lo trataré en los escenarios que corresponda. Pero como aquí hacemos ficción, lo retrataré también en ficción. En su momento, claro. Cuando termine de escribir El Disidente, lo leerá como usted leyó Profesor. Y sobre todo como usted participó en el lanzamiento de Profesor. ¿Se acuerda de la bella disertación de Manuel Hernández al lado del rector de la pedagógica? Y que usted intervino ahí, en la Feria del Libro de Bogotá. Creo que fue el 22 o 23 de abril, un día antes de la fecha del Día del Idioma del 2013. Y usted estaba sentado ahí y tenía una corbata y un abrigo. Un abrigo que yo le regalé para que se volviera clon mío, según este relato que usted acaba de publicar en ese periodismo miserable volcánico que explota y explota. Y usted intervino, y usted estaba conmovido con mi novela. Pero qué curioso, en el año 2013 ya no teníamos nada que hacer, ya no éramos novios, ya no éramos pareja, éramos amigos. Y usted se mostró completamente conmovido con el relato de Profesor, que se lo dedico a usted. Esa novela autobiográfica está dedicada a usted, por supuesto como personaje, no como persona. Y sí, pero cosa curiosa, alguien que ha sido obligado a sostener una relación durante 2 años, según usted, con una persona que le ejerce poder, ¿cómo es posible que acepta estar en la presentación de su novela y casi que se le quiebra la voz, llora y está ahí delante de la gente que lo vio en la Feria Internacional del Libro de Bogotá? Qué curioso cómo cambia la vida y cómo cambian los tiempos. Pero continuamos. Sí, creo que hizo una reseña muy bella de Profesor Pablo Cuartas, un ex estudiante mío, a quien respeto y quiero, y a quien codirigí su tesis en la Sorbona con Michel Maffesoli, para que diga que investigo y que digo cosas que no son. Busque y llénelas en su dossier. Él hizo una reseña muy bella que por ahí he pegado en las redes sociales para que la gente medio se entere de qué es Profesor, y si quiere leerlo, pues lo lea. Y qué es lo que cuestiono ahí y de qué juego estoy hablando. Y sé que por profesor, con signos de interrogación, me he ganado todos los enemigos del mundo, empezando por mis colegas, que obviamente no son amigos. Ahí no puedo decir colegas y amigos, los de aquí. Hay otros en Francia que todavía me siguen en Facebook y me escriben y me sostienen. Qué curioso. El único que me quería y me sostenía, Carlo Toñato, ya no está aquí. Pero debe haber otros que se acuerdan de usted y que seguro se acuerdan cuando nos invitaron a su apartamento, como Olga Restrepo, en donde usted estuvo acompañándome. ¿Acaso ella no sospechaba que estos de pronto eran amiguitos? Tal vez no, porque en su puritanismo eso era imposible. Es imposible que un profesor se meta con un estudiante. Y tiene razón. Para la querida Olga Restrepo, imagínese que yo fui novio de Felipe, no voy a decir los apellidos porque es que es un personaje literario. Y obviamente la Olga Restrepo a la que me refiero es personaje también, es ficción. Nada tiene que ver con la realidad, si es que en la realidad hay alguien que se llame así. Aunque puede ser familiar de Gabriel, a quien sí quiero, con todo el amor de mi alma. Fui novio de Felipe, sí, como les gustan las fechas precisas y como esto lo quieren ventilar a diestra y siniestra, de finales de julio del 2010 a finales de agosto de 2011, durante 1 año. Empecé con unas vacaciones en donde estuve en Cartagena con usted, en donde su rostro en esas vacaciones, evidentemente cuando se publique, nada tiene que ver con una persona obligada a ser novio de otra. ¿Se acuerda de esas fotos? ¿Y de cómo me tomaba fotos en el Hotel Santa Clara? ¿Y cómo yo le tomaba fotos encima de las murallas de Cartagena? ¿O eso es carreta? Eso es el acosador y el violador que le tomaba fotos y usted posaba divinamente, porque es que me estaba obligando.
Ahí empezamos a ser novios. Y yo estaba en vacaciones y estaba empezando mi año sabático. Y usted ya no era ni subordinado mío ni nada por el estilo. Y usted no fue durante mi administración como decano, monitor del decanato como lo afirma. He refrescado la memoria y usted fue becario de una asignatura. La convocatoria que salió no era para darle un contrato de servicios con un alto sueldo. Usted después sí fue monitor, pero de Sergio Bolaños. Ese es otro personaje literario, por supuesto. Nada tiene que ver con la realidad que sucedió en la Pontificia Universidad Nacional de Colombia, en el Decanato de Humanidades a Sanabria. Ahí sí usted fue monitor del decanato. Conmigo fue becario de una asignatura. Trate de mirar de cuál, a ver si se acuerda. Ya esa pista es demasiado grande. Muy bien. Entonces Sanabria nunca le pudo dictar un discurso, no solamente porque usted no era monitor del decanato, sino becario de una asignatura, y sobre todo porque Sanabria nunca ha leído un discurso. En eso me parezco al presidente que estira las heces. No lee los discursos. Pues yo tampoco los leía. Entonces no tenía por qué dictarlos. Entonces usted sigue que le hicieron bullying y todo porque se juntaba con Sanabria. Pero dice que en ese momento usted está perdidamente enamorado de una persona y que el decano perverso, el profe ese miserable, afrancesado, maldito, etcétera, con todos los apelativos que ponen volcánicamente, hizo que rompiera con su novio al que quería para siempre. Pero qué curioso, usted rompió con su novio y dejó de hablarle 10 años. No, pero es que esto es demasiado en serio. Es decir, el poder psicológico de hipnosis que ejercía sobre usted, ese profesor miserable que hay que lincharlo y que todo el mundo ya sabe dónde vive y si sale a la calle lo linchan. Y por supuesto está en cautiverio y aislado y si se deprime se puede suicidar y las que aúllan, llamémoslas así, como las volcánicas que explotan van a decir se lo merecía, es que por algo era culpable, que es lo que dicen generalmente las femichistas cuando alguien que está completamente en la détresse, no lo traduzco, se suicida. Pero no creo que me suicide porque tengo un ser muy bello que me fortalece, unas plantas que están ahí, unos bonsáis que usted no conoció y unos objetos que me dan vida. Porque sí, soy fetichista y los objetos me dan vida. Pero ¿acaso yo soy el único fetichista? ¿Usted no? Pero no solo esto es para Felipe, sino para el que nos ve. ¿Acaso usted no es fetichista? Pues si no es fetichista no tiene intimidad. Y si no tiene intimidad es un sepulcro blanqueado, es un pobre diablo. Entonces hace el amor con luz blanca y de bombillo ahorrador, no con una lámpara. No huele la ropa interior de los seres que quiere. Ah, es que sí, todo eso es cierto, pero es que usted lo obligó, lo presionó. ¿Por qué? Porque lo dice Felipe, el infantino, al que no le gusta que le digan infantino. Nunca me dijo que no le gustara que le dijera infantino. Y si me lo hubiera dicho, pues no, le hubiera dicho nunca más así. Pero la prueba de que no le molestaba, de que le dijeran infantino, es que muchos otros lo llamaban infantino, con cariño, con amor. Sí, ya sé que le molesta, entonces no más infantino, pero en 12 años nunca me lo dijo. Me lo dice después de un psicoanálisis. Uy, pero ¿qué psicoanálisis le hicieron? ¿Sabía usted que Lacan dice que el psicoanálisis no es un instrumento de odio, ni de venganza, ni de resentimiento? Es un sentimiento de cura, de sanidad. Parece que usted no está tan curado del horror que le hicieron. No solo Sanabria, sino seguramente su papá, que, según me contaba usted, le quitó las rueditas al triciclo para que aprendiera a montar en bicicleta y eso le labró un profundo odio hacia su padre y muchos otros odios más cuando se divorciaba de su mamá. A su mamá que estimo, sí, pero cosa curiosa, no lo nieguen Cuti y compañía, ustedes vinieron a mi apartamento el día del grado de Felipe, celebramos con una cena que yo pagué el grado de Felipe, ustedes no la pagaron y lo llevamos donde vivía y ahí lo dejamos. Y ustedes se sentían orgullosos el día que vinieron a cenar conmigo celebrando el grado de Felipe, con un tipo mayor, ¡qué barbaridad! Mayor que él, el doble de edad. ¿Acaso eso es un pecado? ¿Acaso ambos no éramos adultos mayores? Y repito, cuando nos ligamos en amistad y en noviazgo, y de eso dan testimonio varias personas que no solamente nos vieron, sino nos retrataron, nos hicieron fotografías, hermosas por cierto, bastante estéticas, aunque no lo crean. No, creo que sí lo creía. Y espero que cuando se vean las crea.
en donde ahí no hay una persona obligada que está en su fuero interno siendo violada por un maldito acosador. Pero continuemos con el relato. ¿Cuántas veces entonces vino usted a este apartamento? Pues sí, muchas, cientos. Inclusive, también la empleada del servicio doméstica que yo pagaba, querido, muchas veces, era su empleada para que le limpiara el mugre donde usted vivía y donde era incapaz de lavar la loza. Pero peor aún, cuando usted se fue para Francia, tuve que hacer un gesto que empezó a romper fuertemente nuestra amistad. Y es que usted, querido Felipe, que tuvo una gata en adopción llamada Margot, que rescatamos de la Torre de San Francisco porque estaba herida y perdida, y usted se quedó con ella porque yo tenía a Abelardo y Abelardo era muy celoso y no toleraba otro gato, y usted lo comprobó. Usted se quedó con Margot y yo le daba el cuido para Margot, y usted era incapaz de limpiarle la mierda del arenero a Margot. ¿No se acuerda de eso? Nunca lo hacía. Cuando yo iba a su apartamento iba a limpiarle la mierda del arenero de Margot. Pero dejémoslo ahí. Cuando usted se iba para Francia quería matar a Margot por vieja, y yo lo impedí. Y fue la tía, ¿cómo se llama? Digamos Eyus, otro nombre ficticio, quien la adoptó y vivió los últimos años de su vida en los brazos del hijo de la tía Eyus y se salvó. Y usted la quería matar, pero usted es un pobre angelito de una ternura, ha sido tan víctima de ese monstruo que, repito, hay que linchar y acabar de ese Sanabria inmundo, y que por supuesto las femichistas lo van a acabar. Y van a instrumentalizar eso y están diciendo que renuncie la directora del Departamento de Prosperidad Social, que es una encubridora de un violador. Pero continuemos. La instrumentalización va a seguir. Pero esto es tan sincero como el relato que usted también en ficción realizó. Y este es ficción. No teme decir la ficción porque where truth is important, I prefer to write a fiction. No pronuncia bien inglés. Imposta todo. Él no sabe nada de inglés. De acuerdo, no sé nada de inglés como usted sabe tanto de italiano. Bien. Entonces usted se fue para Francia, pero volvamos. Después de ser becario, siguió de monitor, ahí sí, de Bolaños. De Sergei Bolaños, llamémoslo así ahora. Y luego estuvo trabajando en el ICANN, y cuando Sanabria salió del ICANN, usted siguió un año más trabajando en el ICANN. Entonces era que estaba presionado por Sanabria. Ay, por favor, pida las copias de todos los documentos para su dossier, eso es muy importante. Y después rompió definitivamente con ese miserable, que lo que hizo fue exprimirlo en una relación de dominación y de poder asquerosa, y por eso hay que cobrárselas. Y cosa curiosa, usted se vio cada vez que Sanabria iba a Francia, se veía con él, se dejaba invitar a un restaurante, lo abrazaba, hay fotografías, le ayudaba también como amigo, lo sacaba de sus depresiones, y usted le contaba esas prácticas sexuales que nombra en inglés, y como Sanabria no habla inglés, pues evidentemente no las puede mencionar aquí. Y usted tenía un miedo terrible de contraer lo que espero no haya contraído, y tenía un pánico total al cuerpo, sí, pánico que Sanabria no tiene, y los amantes de Sanabria, los amigos de Sanabria, los que se han acostado con él no temen, porque él no les transmite temor del cuerpo, y porque Sanabria no se avergüenza de su cuerpo. Y entonces usted se veía cada rato, y en el año Colombia-Francia todo el tiempo se veía con Sanabria, y hay fotografías de la clausura, de los eventos principales, etcétera, etcétera. Entonces usted le agarró una envidia monstruosa a esta revista de mierda que ahora está en este altísimo reconocimiento por parte del gobierno colombiano, y de ahí usted se le ocurrió que lo iban a hacer embajador en el de Petro. Pero continuemos. La última vez que nos vimos sí fue en el 2019 y cenamos en el restaurante Le Polydor, el Polydor, ¿se acuerda? Y yo pagué la cena y estaba su mamá y nos tomamos fotos en el jardín de Luxemburgo y usted estaba dichoso y sonreía y carcajeaba. Claro, en el 2017 usted había tenido un resentimiento atroz conmigo porque me dio el número de su cuenta y en su puño y letra que debía consignarle una cierta cantidad de dinero, pero yo no tenía cómo ayudarle. O no quería. No más. No quería que alguien se enquistara en mi vida y que me escuchara. No. Y no le ayudé. Y ahí me odió. Lo sé. Y en el 2019 tratamos disque de reconciliarnos, creía yo. Y ahí cenamos, la pasamos delicioso. En el 20 salieron los tales informes de violencia de género de esta señora de cuyo nombre no quiero acordarme nunca, pero será un personaje literario o me inspirará, claro, una heroína literaria. Claro, ni más faltaba, tengo todo el derecho. ¿O es que me van a asesinar para que no lo haga?
Claro, cuando digo asesinar es simbólicamente, por supuesto. Y entonces usted me llamó y me escribió cuando salieron los informes de violencias de género, y usted me dijo, sin preguntarle cuáles eran esos anónimos, qué curioso, usted sabía quiénes eran y yo no sabía. Genial, usted es todo un detective, pero ahora dice que hacía el trabajo sucio. Y sí, después salió lo de Steven, el que se fue a Utah con la amante mormona, y allá está, perdón, el amante mormón, no hagamos tanta ficción. Pero él no dio pie con bola en todo lo que lo entrenaron para contar cómo era mi apartamento. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cuál era el recorrido, ni los objetos, ni la luz, ni qué pasó, si era, dónde quedaba. No sabía nada. Y ahora tiene un montoncito de testigas que dicen, sí, él me dijo que lo violó ese señor miserable monstruo, pero ¿cuándo le dijo? 10 años después. Y por supuesto, ahora pueden cambiar de versión, pero hay versiones previas en la fiscalía, entonces cuando las cambien pueden incurrir en perjurio. ¿Cómo le parece? Bien, y ahí sí usted me dijo que no respondía por mí, que tuviera un juicio justo, que me acompañaba, pero después me volvió a llamar y Rita estaba aquí presente el día en que murió Juan. ¿Se acuerda de Juan o no? Y usted me llamó y le pasé a Rita, la empleada. Y sí, ahora usted me demanda, me denuncia por acosador, abusador, violador, 13 años después, y que durante 2 años estuvo en una relación, no fueron 2, fue 1, y dice que estuvo en una relación obligada, y un miserable que se llama Felipe Restrepo Pombo, ese es otro también ficticio, que no escribe literatura, dice que yo soy un miserable violador al que hay que acabar en su cuenta de Twitter. Bueno, esto callo suyo. Bien, de acuerdo, que estas cosas se debatan ya no en la ficción, sino en el terreno que corresponde, si es que allá corresponde. Si es que tiene méritos para que se trate. Con mucho gusto, allá nos veremos. Entre tanto, querido Felipe, usted siga escribiendo capítulos de novela negra. Yo continúo con El Disidente, seguiré escribiendo. Y aunque me destierren de la Nacional, aunque me ataquen, aunque me hagan bullying, inclusive aunque me asesinen, y ya tengo quien se queda con Abelardo, que es el ser que más quiero, mi gato, no voy a morir. Mi voz lo perseguirá y perseguirá a todas estas personas miserables que ideológicamente pretenden cancelar, censurar, anular y silenciar a personas incómodas y que sí, lo reitero, captan recursos de cooperación internacional y tienen agenda propia. Señor presidente Gustavo Petro, no le haga caso al wokismo ni a la cultura de la cancelación. Para eso existe el Estado Social de Derecho. No se necesita que estas narrativas o estos relatos, sin pasar por los procesos adecuados en la justicia y en el derecho, sean superiores a los horrores de la corrupción, de las masacres y del horror que ha vivido este país. No me nombre de nada, no se preocupe. Yo a usted no le he pedido nunca un cargo público. Yo sigo siendo profesor y no me pueden echar, porque no tienen cómo. Porque no lo pueden echar a uno por una narrativa de hace 12 años, absolutamente reencauchada, de alguien que dice ser víctima y darse cuenta de ser víctima 13 años después. No. Eso es ridículo. Y si lo hacen, tranquilos, viviré de mis columnas de YouTube y tendré más público que me va a ver, porque esto es una injusticia. Y porque yo también, querido Felipe, soy víctima. Víctima de su odio, de su resentimiento, de su desamor. No se preocupe. Yo desde acá lo perdono. Lo perdono porque lo quise. Ya no lo quiero. Evidentemente no. Pero lo perdono. ¿Nos vemos? Que los dioses lo bendigan, o como usted mismo lo decía, que los budas lo protejan con mucho amor para que no sea malinterpretado esto que estoy diciendo, porque usted es un ser aún bello. Espero que no se haya dejado ese bigote espantoso que siempre le critiqué. Espero que no. Y qué pena haberle dicho infantino, pero cuando le decía infantino era con el mayor amor de mi alma y de mi vida. Nunca lo entendió. Yo fui un estúpido, en eso sí, pero hubo otros gestos en donde usted, delante de otros seres que darán testimonio y que lo retrataron, sí manifestó que me quiso, como cuidarme en la clínica, no para que se le muriera ese pobre miserable, sino porque usted dijo que era mi ángel protector.